Muy buenas tardes. Traigo un relato. Es un poco controversial porque muchas personas no creen en esto. Nuestro canal no es de debates ni nada por el estilo. Nuestro canal se trata de relatos que nos han hecho llegar algunas personas, y más cuando creemos que son reales. Si vemos que es fantasía, no publicamos esto. Definitivamente no. Muy bien, vamos a hablar de hará quizá 40 años atrás. Yo no estaba aquí, se los aclaro, ¿verdad? Yo soy de Timbiriche para acá, pero en esta región, allá en Julimes, otra vez el número 440, posiblemente unos 40 kilómetros por sobre la margen del río, con rumbo Ojinaga. No sé exactamente cuál de los dos ríos es, pero se juntan el río Conchos y el río San Pedro en Los García, y sigue su rumbo. Más adelante se me hace que es el Conchos. Bueno, independientemente del nombre del río, unos 40 o 50 kilómetros de Julimes para allá, pues hay muy pocos ranchos agrícolas, pero sobre el margen del río se escuchaban historias de gente pequeña. ¿Qué es la gente pequeña? Dentro del gentilicio de las especies humanas, vuelvo a repetir, humanas, ¿verdad? O derivados de humano, terrestres. No vamos a tocar las especies marinas, no tienen ahorita nada que ver todavía con esto. Hay tres tipos. Número uno, nosotros, los humanos, los que nos componemos de hombres y mujeres, niños, adultos, variando en tamaño según la región, según el país. Hay ocasiones que hay gente de estatura muy baja, como hay lugares donde hay personas muy altas. Vamos a decir en Sinaloa, por ahí existe un hombre, un joven, le dicen el chiquilín, nada más porque mide 2.30, se le ocurrió crecer, dijo para arriba no cobran, aquí es lo mío. Ok, todo es válido, no estoy denostando a Chiquilín, mis respetos. Un saludo a Chiquilín si nos llega a escuchar, muy buena persona, inclusive tiene su canal. Si gustan seguirlo, por favor vayan a seguirlo. El canal de él se llama El Chiquilín, el Grande de Sinaloa. Muy bien, de ahí siguen los gigantes, que muchos dicen ya no existen, otros dicen no existieron. No, mi amigo, existieron y todavía existen. Hay muchos avistamientos, muchísimos. Eventualmente alguien los ve. Aquí en México se han visto mucho. ¿Qué pasa cuando tú publicas un video sobre gigantes? Hay mucha censura, hay mucha persecución, te obligan a borrarlo y posiblemente hasta que cierres el canal. A tanto llega así. No estoy hablando de personas con gigantismo como Chiquilín, sino que la cual se llama acromegalia, sino de verdaderos gigantes que pasan de 3 o 4 metros. Ahora, dentro de los gigantes hay varias especies. Hay unos que son tipo humano, ¿sí? Hay otros que son tipo pie grande, y dentro del pie grande hay varias especies. Y vaya que pie grande puede medir hasta 6 y 8 metros. Inclusive se ha visto de 10 metros en algunas regiones de Estados Unidos. Pero no venimos a hablar de ninguna de las dos especies que estamos nombrando. Venimos a hablar de la gente pequeña. Y no estoy hablando, no me estoy refiriendo a duendes. Ya hemos tocado algo de los duendes. En esta ocasión no se trata de duendes. Se trata de una especie de hombrecitos y mujercitas que ya se han mezclado con humanos. O sea, con gente de arriba, de la superficie. Ellos viven en cuevas muy profundas, no muy altas, pero sí se extiende mucho para adentro. Se dice que las cuevas de ellos normalmente están cerradas para que nadie pueda entrar. Están muy bien camufladas, sobre todo por los depredadores, por decir las serpientes. Aquí en la región hay serpientes grandes, muy grandes, que con facilidad podrían comerse a un humano normal. Entonces con más razón ese tipo de seres pequeños. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es mucha. Se habla de estatura promedio entre 30 y 40 centímetros. Es la estatura promedio de esa gente pequeña, ya cuando son adultos, cuando son jóvenes. Pero hay unos mucho más pequeños, con todos los rasgos humanos. No son como los duendes se materializan y luego se desvanecen. Estos no. ¿Por qué no se dejan ver? Mira, se dice que hay mucha persecución cuando los llegan a ver. Ellos salen a la superficie en temporadas de cosechas y son de hábitos nocturnos. Ellos procuran llegar a los lugares donde hay cosechas y se llevan, por decir, el maíz, llevan los elotes cuando ya está en su punto, la sandía, el melón, calabaza. Por aquellos rumbos hay ranchos que siembran, ranchos que están muy alejados, pero siembran. Personas que tienen ganado y siembran para el ganado y tienen sus jardines para ellos. Viven en la región de Delicias, en Meoqui, en Julimes. Algunos van eventualmente y se quedan allá, pero también de repente vienen, de pronto vienen y cuentan que vivieron allá 2-3 meses, y en la noche se escuchan voces, se escucha que alguien anda ahí, pero en la noche no sale nadie. Nadie sale a ver qué pasó, qué fue, qué sucedió. A nadie le interesa. Simple y sencillamente ven las huellas otro día. Unas huellas de pie pequeño. Casi siempre andan descalzos. Hace un mes aproximadamente, a lo mejor mes y medio, cuando mucho, fuimos a una región cerca de Julimes, a un rancho a hacer un trabajo, y resulta que mi hijo me dice: oye, ¿cómo ves? Quiero grabar. Muy bien, yo trabajo un ratito en lo que tú vas y grabas. ¿De qué se trata esto? De que él tenía que ir a grabar el paisaje, pero en eso encontró unas huellas pequeñas. ¿Cuál es la importancia de ese tipo de huellas que él encontró? Muy sencillo, el monte tiene mucha piedra cortante si andas descalzo.
te lastiman para andar descalzo. A mí me gusta mucho caminar descalzo, aquí en su casa. Cada vez que puedo yo camino descalzo. Salgo a la calle, todo lo que es el frente de mi casa está empedrado. Las piedras no están sueltas, quiero decir, pero está empedrado. Y yo camino por ahí al patio, voy descalzo. Pero ya para caminar en ese monte no me atrevo. Si con zapato o tenis hay ocasiones que te cortas, hay ocasiones que te entran las espinas. Pero sobre la vereda de las vacas encontró unas huellas él. Por ahí preguntó y le dijeron posiblemente sean de mapache. Yo no insistí, no me dio curiosidad por verlas. Sí puede ser que existan huellas que parezcan humanas, pero sean de animalitos. Porque sí hay mucho tejón, hay mapache. Le dijeron que podía ser incluso de tejón. Pero ya viéndolas en el video anterior, por ahí yo hice un comentario por escrito. Les dije, minuto 5 y minuto 7 se ven unas huellas pequeñas de pie descalzo. Créeme que para andar descalzo, por ahí sí hay niños poquitos, muy pocos. Donde vimos esas huellas habrá unos 3 niños y mucho. Pero punto número 1, ellos nunca van al monte y menos solos. Esas huellas, cuando él las vio la primera vez, estaban frescas. Hoy fue otra vez y encontró ya las huellas más viejitas, más acabadas, pero les pudo tomar medida. Están muy pequeñas aún y estas ya son grandes para ese tipo de personas. Estas ya son grandes, miden 20 centímetros, pero sigue siendo un pie descalzo. Estamos hablando que del margen del río a donde encontró las huellas son 2 kilómetros. Déjame decirte una cosa, se creía que este tipo de seres vivían únicamente, inclusive en el cañón del Pehuis, llegando a Ojinaga. Por ahí hay una comunidad de gente pequeña, está bien oculta, y esa comunidad sí es grande. Por acá, cerca de Julimes, entre 40 y 50 kilómetros, se extendieron para este lado y es donde había una población un poco grande, pero se dejan ver muy poco. Sin embargo, se tiene noticias, se corren rumores de que aquí cerquita de Julimes, para este lado, con rumbo a Meoqui, vive una familia o dos de gente pequeña. Se les ha visto. Estas cuevas pequeñas las encontró mi hijo en Julimes. Nosotros estábamos documentando una cueva, no muy grande, una cueva de bandidos, con grabados, y él subió y exactamente arriba encontró estas cuevas pequeñas. Son seres que viven bajo tierra, en cuevas, pero eventualmente salen. Ellos salen de noche, dicen que de noche salen a pescar, les gusta mucho el pescado, atrapan aves, comen de todo, pero son personas, hablan. Entonces, la huella que vimos ya es muy grande para ese tipo de gentes, pero por aquí en la región ha habido mujeres que vienen del sur. No estoy denostando a las personas del sur, pero son personas más pequeñas que nosotros los de Chihuahua, más pequeñas de estatura, y dicen que con ellas eventualmente se han venido metiendo, llámese mujeres pequeñas u hombres pequeños, de modo que la raza de ellos ya ha crecido un poquito, pero dicen que tienen sus características diferentes. Una de ellos es mucha fuerza, otra de ellas es la resistencia que tienen estos seres, estas personas ya híbridas, porque la gente pequeña tiene mucha fuerza, pero no son duendes, porque estos no se materializan y se desmaterializan a gusto. No, estos se esconden en las noches, estos andan por lugares no poblados, por lugares donde no hay vehículos. Por ahí comentaba una vez un señor, dice que él andaba cuidando una huerta que tiene por ahí, llegó en una cuatrimoto, la escondió para que no la viera ningún vecino cuando pasara. O sea, él estaba cuidando su huerta, que no fueran a llevarse los frutos, tenía mucho maíz, y dice que lo estaban robando por las noches. Normalmente cuando la gente siembra, llámese maíz, llámese chile, por ese rumbo no siembran tomate, pero hay ocasiones que sí han sembrado poquito. Cualquier cosa que siembran, saben de antemano que la gente va a llegar y va a llevar poquito para comer. No es problema ese, pero era mucho lo que se estaban llevando. Ya le faltaban como el equivalente a 6 surcos. Ellos lo cuentan así. Dicen, cuando sembramos, sabemos que 1 o 2 surcos que van a pasar y se lo llevan. Un costal, 2 de elotes, algo así. Que de todas maneras 2 costales de elotes ya es mucho. Un medio costalito está bien. No es robo porque no se presta para robo. La gente sabe de eso de antemano. Es como si fuera una autorización no verbal. No te dice nada porque llegues y agarres unos cuantos elotes, pero esto era mucho. Ya le faltaban un poquito más de 6 surcos. Entonces se puso a cuidar la cuatrimoto. Era de esas como verdes. La cubrió con unas ramas y él ahí se puso. Traía unas pocas de cerveza, se puso ahí despacito a tomar, tranquilo, sentado, sin hacer ruido. Ya había oscurecido, estaba completamente oscuro. Él traía buenas lámparas y escuchó unos pasos y empieza a escuchar que alguien agachaba las matas, como que las jalaba, y luego se oía cuando arrancaban los elotes. Lo que él extrañaba es por qué agachaban las matas. Se oía cuando la mata la doblaban. Quiero decirte que el elote, cuando lo estás cortando así, hace bastante ruido. Despacito se acercó, no llevaba armas, porque no se trata
trata de dispararle a nadie ni nada de eso. Él lo que quería era darle una maltratada a la persona que estuviera robando, que no fuera tan descarado, ¿verdad? Porque pues también si se llevan media cosecha de la tuya, pues te afecta. Cuando ya estaba cerca, él igual sin hacer ruido, encendió la lámpara. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que estaban 3 personas muy pequeñitas con unos costales. Quisieron correr y les marcó el alto. Les habló de forma autoritaria y aquellas personas se detuvieron. Les dijo: salgan, no les voy a hacer nada, salgan, quiero platicar con ustedes. Ellos con desconfianza salieron, pensaban que andaba armado y dijo: tráiganse lo que traigan ahí de costales. Le dijeron: mira, allá tenemos un costal. Dijo: vaya uno de ustedes y tráigaselo. No les voy a hacer nada, dijo: tráigaselo, quiero platicar con ustedes. Pero dice que exageradamente pequeños, que ya eran adultos. No voy a darle el nombre de la persona porque me pidió que no lo diera. Dijo: si quiere tomar el relato, pero no publique mi nombre. Muy bien, por respeto a él no lo voy a publicar. Comenta que era un joven, uno de ellos ya era adulto, ya grande, ya anciano, ya se veía arrugadito, pero muy pequeños, como niños. Entonces le dijo: siéntense. Le dijo: ¿quieren cerveza? Aquí traigo. ¿Quieren? Pues entre que sí y que no, sí tomaron poquita. Y les dijo: ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes son ustedes? Yo nunca los he visto, y menos de ese tamaño. ¿Me van a hacer algo? No, no te vamos a hacer nada. Dice: ¿tú eres el dueño de aquí? Sí. Dice: es que tenemos hambre, vivimos aquí cerca. Dijo: miren, vamos a hacer una cosa, platíquenme qué es lo que hacen y por qué se están llevando mis elotes, y ya luego vemos. Ya le platicaron que estaban pasando por mala temporada y pues que necesitaban ayuda. ¿Por qué? Porque hay temporadas malas para todo mundo. Si tú y yo las pasamos, ellos también pasan sus temporaditas que escasea el alimento. Les dijo: les voy a dar la oportunidad de que se lleven hoy y mañana todos los elotes que quieran, pero no me los acaben, dice, porque yo de esto vivo. Dijo: mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué necesitan de mandado? Déjame ver qué puedo juntarles de aquí a mañana. No los voy a ver, dijo, para que no se preste para malas cosas. Por ahí les voy a dejar unas cajas y unos costales con algo que les pueda juntar. Por ahí se fue y con sus amigos consiguió. No le creían, pero no es una persona bromista. Accedieron, inclusive le juntaron algo de medicamentos, les juntó como unos 4 o 5 costalitos con mandado y se los llevó. Quiero decirte que eventualmente los ha visto, lleva cierta amistad con ellos. No le quieren decir dónde viven, pero están de este lado de Julimes. Le dijeron que se habían venido de allá porque había habido un problema grande en la comunidad donde ellos estaban. También tienen sus detalles. Hubo un problema entre familias y tuvieron que venirse para no tener más conflictos, pero que donde estaban ellos hay aproximadamente unas 10 personas. De eso fue hace 2 o 3 años. Posiblemente ya existan más. Él les preguntó qué tanto es lo más que crecían. Le dijo el señor más grande, el adulto, le dijo: nosotros esto es lo más que crecemos. Hay ocasiones que tenemos que ver con los de tu especie, por decirlo así, con los tuyos, dice, y es cuando nace gente un poquito más grande, pero tenemos prohibido mezclarnos, dice, para no tener problemas. El detalle es que ya estábamos muchos y era una sola familia y necesitamos emigrar, ir con los que están por allá por el otro rumbo, por el cañón del Peguis, quedarnos allá y que aquellos vengan otros poquitos para acá, para depurar la mezcla, dice, para que no sea tan mala, porque ya hay mucha consanguinidad. Que el detalle no es tú lo quieres creer o no, lo único que tengo para demostrarte son huellas, sí, porque las que hoy tomó mi hijo me confirman. Le dije: llévate una cinta, y por ahí midió, esto ya es una huella grande para ellos. Esta huella mide la mitad del pie de él, es como la de un niño de unos quizá 8 años, pero descalzo. Ahí los niños no andan descalzos, mi amigo. Conozco muchos niños de toda esa cordillera y no he visto un solo niño descalzo en el monte. Ahora, ¿por qué andan arriba, no en el río? Porque posiblemente necesitaban alguna hierba para algún remedio. Salen a buscar cierto tipo de hierbas para hacer su té, para dolores, para ese tipo de cosas. Esa es la razón por la que salen. Entonces, yo lo único que te dejo a tu criterio, si lo quieres creer o no lo quieres creer. Si tú buscas en internet vas a encontrar relatos, pero muy pocos relatos sobre gente pequeña. En Guadalajara encontraron una iglesia en el monte, pero la iglesia mide 50 centímetros de alto y no es de duendes. Es una iglesia, tiene todo adentro, pero mide 50 centímetros de alto. Los cuartitos son muy chiquitos, el salón es muy pequeño, no cabe una persona, ni por las puertas. Son de gente más pequeña, pero sí hay mucha evidencia de que hubo y que todavía existen. De que se dejen ver, no se dejan ver mucho. Vuelvo a repetirte, son de hábitos nocturnos, se esconden. Ahora, ellos tienen que tener mucho cuidado cuando salen por los depredadores. Hay mucho depredador. Para ellos el más tremendo es el tejón, aunque no lo creas. Aunque aquí hay mucho lince. El lince que hay aquí es muy alto. Aquí le dicen gato montés, pero realmente es un lince. Llega a medir la estatura de un perro un poquito grande, quizá unos 35 centímetros de alto. Muy alto, más de lo normal. Y gorditos, quizá por el tipo de alimento que hay, porque sí hay mucho alimento para ellos. Desde liebres, conejos, aves, peces, abundan, sobra que coman. Y ellos son los depredadores que tiene la gente pequeña. Pero no está fácil para que los atrapen, porque andan armados, traen sus lanzas. O sea, no creas tú que andan así nada más, traen
sus lanzas, usan arco y flechas, chiquitos, pero los usan. ¿Cuál es su costumbre allá? No lo sé. Esos no los he visto, eso sí no los he visto, pero tengo muchos relatos sobre ellos. Muchas cosas no las hemos querido platicar porque no teníamos evidencia. Ahorita solamente hay huellas, pero con las huellas creo yo que nos da pie para demostrar por lo menos que sí existen todavía. Hace algunos años, en la región de Jiménez, Chihuahua, hay un lugar, un balneario que se llama El Ojo de Dolores, aproximadamente unos 10 kilómetros de la cabecera municipal. Hay carretera hasta allá, está bonito, te puedes quedar inclusive en la noche. Por ese lugar hay unos veneros o manantiales de los cuales brota el agua. Un agua no fría, está tibia el agua, está agradable. Y de ahí esa agua riega algunas comunidades. Aprovechan esa agua para regar las labores. Por esos lugares, como unos 2 kilómetros aproximadamente, de aquel lado del Ojo de Dolores, está el monte. Es un monte de mezquite. Ahí ya son tierras de ganadería, donde se cría un poquito de vacas de campo. Bueno, en ese lugar han visto huellas de todo tipo, pero en especial han visto las huellas de personas descalzas, lo cual es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque hay mucha espina. La piedra de ese lugar no es como la de acá donde tomamos el otro día el video. Es diferente, es un poquito más grande, hay menos piedra, pero en los charcos cuando llueve dejan arenita alrededor y en esa arenita es donde han visto las huellas. Cada vez que llueve ven huellas de aproximadamente unos 10, 15 centímetros, cuando muy largo, descalza. Me platicaba una persona en una ocasión, dice que a él se le extravió su sobrino. Acababan de llegar de la ciudad de Chihuahua capital, fueron de visita y caminando por ahí con otros primos se les perdió uno. Duró 3 días perdido. Muchas personas se unieron a la búsqueda y no lo encontraban, por más que buscaron no lo encontraban. Platican que después de 3 días regresó solo y venía muy contento, muy contento, bien alimentado, no venía espinado, venía contentísimo porque tenía nuevos amigos y preguntaron dónde estuviste. Para aquel rumbo hay puro monte, ya no había personas. El problema es que pensaban que a lo mejor algún felino le había hecho algo, porque pues por aquellos lugares las personas no te secuestran, no hay nada de ese tipo. El problema son los gatos, que sí hay, pero él regresó como si nada. Él platicaba una historia, dice que en aquel lugar cuando andaba caminando, voy a hacerte una pequeña remembranza. Mira, del Ojo de Dolores a Villa Coronado hay una distancia quizá de unos 13 kilómetros o 14, y de ahí a Villalópez aproximadamente en línea recta serán unos 8 kilómetros. Bueno, en el trayecto entre Villa Coronado y Villalópez, dice que hasta allá lo llevaron, caminando. Él andaba con sus primos atrás del Ojo de Dolores, pero se encontró unas personas pequeñitas, como si fueran niños, pero dice que ya eran jóvenes. Es como si fuera un niño de 4 o 5 años, pero ya eran jóvenes ellos. Y él se había espinado, a pesar de que traía zapatos, se había espinado. Y ellos le quitaron el zapato, le quitaron la espina, a él le seguía doliendo, le pusieron algo y se le quitó el dolor. Y le dijeron, ¿no quieres conocernos? ¿No quieres comer con nosotros? Claro que sí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde viven? Le dijeron, ¿de verdad quieres conocer dónde vivimos? Sí, pero él pensó que era una casa. Dice, vente, camina con nosotros. Se lo llevaron por entre las veredas. Él no reconoció el lugar. Vuelvo a repetir, venía de la ciudad. Para él estamos hablando de un niño quizá de 11 años aproximadamente. No vienes tan cerrado de mente, pero no conoces. Entonces lo llevaron, caminó. Cuando por fin llegaron a un lugar, dice que pasaron entre unas piedras grandes, una piedra a cada lado, y luego había un mezquite ancho. Pasaron por ahí como si fuera una puerta y llegaron a una cueva. Entraron a esa cueva y adentro estaba la familia de estos jóvenes. Eran muchos, dice que eran muchos. Le dieron de comer, le dio sueño, durmió. Dice que según ellos despertó hasta otro día, porque ellos le platicaron, es que llegaste muy cansado y ya pasó una noche aquí. Él quería irse con su familia. Te vamos a llevar con tu familia, pero primero queremos que conozcas un poco. Platica que había mucha comida, mucho alimento. Yo quiero decirte, ¿de dónde es este alimento? No lo sé, pero él platicaba que hambre no pasó. Le dieron de comer, pero eran gente exageradamente pequeña. En esos lugares siempre ha habido avistamientos, pero las personas son duendes, el diablo o visiones, lo que tú gustes y quieras. Dice que después de un buen rato que ya estuvo con ellos, que estuvieron en aquel lugar, lo sentaron sobre una piedra y le dijeron, ¿quieres comer lo que es un buen caldo? Claro que sí. Le sirvieron en un tazón. No sé de qué era, porque era tipo plato, pero era un tazón, y comió. Aquello le dio mucha fuerza. ¿Qué tipo de animal pueden haber sacrificado para darle? Hay mucho en el monte, existe muchísimo. Un correcaminos, un conejo, una ardilla, una liebre, codornices. Hay mucho que comer, aunque no lo creas. Entonces dice él que comió y el caldo estaba delicioso y la carne estaba blandita. Para él todo era pollo, porque no conocía las diferencias. Después de otro día más, les dijo, oigan, yo ya quiero irme con mi familia, extraño a mis primos. Dice, mañana te vamos a llevar.
llevar. Espérate porque ahorita hay peligro. Parece ser que andaban por ahí unos perros grandes, y habían causado muchos destrozos con algunas gallinas en los ranchos de alrededor. Y aquellos seres le dijeron que ya habían tenido problemas con esos perros, que se esperara hasta otro día. En la tarde llegaron 3 de aquellos seres pequeños y les dijeron: ya hicimos el trabajo, esos perros ya los matamos, los cazamos. Cuando lo llevaron a su casa, lo dejaron cerquita de su casa, casi a las puertas. Las personas estaban adentro, se despidió de sus amigos y entró gritando, saludando a las personas, pero con mucho gusto, no llorando. Y le dijeron que qué pasaba, que dónde había estado. Dijo: es que mis amiguitos, miren, aquellos que van allá, platican que sí los vieron cuando iban, eran algunos. Dice: pero ¿quiénes son? Ya les dijo: son niños. No, no son niños, son personas adultas, muy pequeñitos. Y él ya les platicó lo que había pasado con aquellos perros, y donde le dijeron que los habían exterminado, que eran perros grandes, de casa, eran de los de criados en casa, pero que se desgobiernan. Fueron a buscar a aquel lugar donde estaban los famosos perros, y ahí estaban. Comentan que traían flechas enterradas, unas flechas pequeñas, pero quizá con algún veneno. Yo lo único que te puedo decir, hay muchas historias y muchas leyendas en aquel lugar. En Villa Coronado, a un lado, existe un lugar con unas piedras gigantes. El lugar se llama Peñoles, del municipio de Villa Coronado, Chihuahua. Unas piedras gigantes, y lo raro es que hay piedras pequeñas y una piedra grande encima de ellas, y como si se fueran a caer, pero nunca se caen. Bueno, por ahí se dice que tienen una de las entradas a la colonia donde ellos viven. La otra entrada la tienen con rumbo hacia un cerro, que es por donde entró este muchacho. Es un poquito más hacia Villalópez, Chihuahua. En aquel lugar, en Villa Coronado, en una ocasión se metió una familia a una de las cuevas. Hay cuevas grandes donde caben personas grandes, pero dice, porque se metieron con lámparas, iban de expedición. Aquel lugar es de unos primos de ellos, y comentan, a mí me platicaron personalmente, que ya cuando habían avanzado como unos 8 metros, salían unas cuevas pequeñas hacia los lados, pero no cabían ellos para allá, que estaban muy bien labradas. Dice: a lo mejor un perro sí cabía por ahí, pero nosotros no, dice, no cabemos. Dice: pero están muy bien labradas, dice, como si fueran artesanales, no de animal, como si alguna persona los hubiera labrado, pero comentaban que era imposible por el tamaño de la cueva. Bueno, en esa ocasión regresa, se ponen a hacer una discada por ahí. Para los que no conocen lo que es una discada, se compone casi siempre de carne molida o pulpa, bistec, lo que tú quieras, en un disco grande de arado. Sobre el fuego le pones verduras, le pones lo que tú gustes y quieras. Puede llevar papas, puede ser tipo caldillo, puede ser tipo seco, como tú la quieras hacer. Inclusive si la quieres hacer de frijoles, sigue siendo discada porque sobre el disco. Platican que hicieron bastante, porque la intención de ellos era quedarse toda la noche, acampar. Hacía calor y ellos querían quedarse en la noche. Iban con toda la familia, iban niños, mujeres, adultos. Ya estaba oscuro, había sobrado mucha comida, la cubrieron para que no le cayeran moscas, y platican que cuando ya era muy noche escucharon unos ruidos y dijeron: a lo mejor es un tejón o algo por el estilo, o un mapache que anda queriéndose robar la comida. Encendieron las lámparas, y ¿cuál sería su sorpresa? Que lo que se estaba llevando la comida no era ningún animal, eran unas personas pequeñitas. Yo le pregunté: ¿y qué hicieron? Dice: los dejamos que se la llevaran. Le dijo el hombre más grande a sus hijos: mis hijos, déjenlos que se lleven todo lo que ellos quieran, a lo mejor tienen hambre. Comenta que una de aquellas personas pequeñas les dijo: no tenemos tanta necesidad, pero queremos probar de esto, huele delicioso. Dijo: si quieres te lo caliento. No quiso, pero llevaron aquella comida, se la llevaron con todo y disco. Pues ellos se acostaron a dormir, porque ya otro día se iban a regresar mejor, porque ya no tenían que desayunar. Dice que en la mañana temprano ya estaba el disco ahí con ellos. O sea, no se lo robaron, lo único que se llevaron fue el alimento. Se llevaron el disco con todo y el alimento, fueron y lo vaciaron y se lo trajeron otra vez de regreso. A partir de entonces, aquel hombre, cada vez que iba por aquel lugar, se llevaba refrescos grandes de los de plástico, por ahí los dejaba. Agua no, porque allá lo que sobra es agua. Él llevaba refrescos, llevaba café, azúcar y cositas, y ahí se los dejaba. Dice que no los volvió a ver, pero él eventualmente se quedaba en la noche y otro día ya no amanecían las cosas. Otra vez que salía el sol, ya sus cosas no estaban ahí. Quiere decir que aquellas personitas se las llevaban pues para su lugar, pero nunca, hasta la fecha, nunca se ha sabido que sean agresivos con las personas. O sea, como los duendes, que los duendes sí son agresivos, estos no. La única diferencia que tienen es que estos no se pueden materializar y desmaterializar a su antojo como los duendes. Estos se esconden y son de hábitos nocturnos porque tienen muy buena vista. Platica que cuando los quieres iluminar con la lámpara, ellos voltean la mirada para que no veas el reflejo de sus ojos. Por
por eso muchas personas no los ven, sobre todo que la mayoría van manejando, entonces es muy difícil verlos. Pero sí ha habido muchos avistamientos, aún a la fecha, ha habido muchos avistamientos de este tipo de personas pequeñas. Son pequeñitos, ellos fabrican su ropa de pieles de conejo, de lo que encuentran, ellos las fabrican y son muy resistentes al frío, Dice este señor que él los llegó a ver cuando ya estaba acostado, los llegó a ver algunas ocasiones que pasaban, pero él fingió estar dormido, no tenía la más mínima intención ni de lastimarlos ni de alterarlos, no tiene caso. Ellos tampoco querían su amistad, pero sí se aprovechaban de él cada vez que podían, que llevaba cosas, se iban por ellas. Hay un ejido de nombre Las Playas, que está poquitito antes de llegar al Ojo de Dolores. Todo ese lugar, desde muchos años, ha habido avistamientos de ese tipo de criaturas. Se cuenta que desde los años 60, eventualmente se veían las criaturas. Hay muchas acequias, que es donde llevan el agua del Ojo de Dolores hacia las labores, hacia las tierras de cultivo. Y eventualmente las personas que andaban regando o personas que andaban por ahí, pues hay árboles frutales y hay varias cosas por ahí, que andaban a veces caminando, se los llegaban a encontrar en el día, no a mediodía, llámese muy temprano en la mañana o ya tarde, pero solamente los veían un momentito y aquellos seres se escabullían porque eran de muy pequeña estatura, debajo de cualquier mezquite se les perdían y es muy difícil. En aquel tiempo no había fotografías, no había el tipo de comunicación que tenemos hoy, no existían los celulares, es muy difícil que alguien trajera una cámara en el momento correcto, cuando más se necesita, porque muchas personas dicen, oye, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están las fotos? Pues no había, y no creo que nadie trajera en ese momento exacto una cámara fotográfica, pero sí muchísimas personas lo llegaron a ver. De hecho, todavía hay avistamientos, no tan frecuentes, pero siguen habiendo los avistamientos. ¿Qué comen ellos? ¿De qué se alimentan? La verdad no sé. Se supone que tienen allá debajo sus ciudades, sus casas. Digo debajo porque viven en cuevas muy profundas, muy profundas. No están a la superficie, no son como nosotros. Son personas muy pequeñitas, son diminutas. Allá en aquel lugar, según comentan las personas, cuando más los veían era en verano. Ahora te voy a decir lo que yo pienso. ¿Por qué? En invierno las personas allá no andan mucho de noche, no salen mucho de noche. Entonces es posible que cuando hace calor es cuando se intensifiquen los avistamientos. No necesariamente que sea cuando salgan menos ellos a acampar o a buscar alimento, sino que simplemente es cuando las personas los ven más. Hubo ocasiones, según me contaba por ahí una persona, él llegó a ver a dos seres pequeños de aquellos arrastrando un jabalí. Vuelvo a repetirte, un pecarí, para que mejor me entiendas. Entre los jabalíes hay distintos tipos. Allá el que existe es el pecarí, es el que tiene una raya blanca alrededor del cuello. No son muy altos, no son muy pesados, aproximadamente unos 30 kilos, pero 30 kilos en un puerco ya grande, para poderlo arrastrar no está fácil, y menos para personas tan pequeñas. Dice que eran dos y lo iban arrastrando con mucha facilidad, lo que significa que son demasiado fuertes para el tamaño que tienen. ¿Cómo los sacrifican? No sé. Hasta donde se sabe, utilizan flechas, utilizan arco y lanzas, pero quizá también ya tengan por ahí alguna otra cosa moderna, no creo, pero hay muchas historias de personas que los han visto sus fogatas. Así que hay ocasiones que ven fogatas en el monte y cuando van, lógicamente, ellos te detectan que vas. Si encuentran las cenizas y encuentran huellas pequeñas en la mañana, pero no hay rastros de dónde se metieron. Por ahí no hay personas que sean especializadas en rastrear. O sea, como no es zona de cacería, se requeriría una persona que tuviera ese tipo de habilidades para rastrear, para ver a dónde se dirigieron, por dónde se meten. Localizarían muy fácil las cuevas, pero no ha habido ese tipo de personas. Pero vuelvo a repetirte, allí en el ejido de Las Playas, todo eso alrededor, siempre hubo muchos avistamientos. Hay ranchos agrícolas y en esos ranchos agrícolas los trabajadores cuentan que hay ocasiones, por decir, hay alfalfa, hay sembradíos de maíz, de chile, son ranchos grandes. Dice que en ocasiones los han visto dentro de los cultivos, pero ellos piensan que es alguna confusión en su mente, que vieron mal y no les ponen atención. Vuelvo a repetir, en esta tierra habemos 3 niveles de personas. Primeramente están los gigantes, y no personas con gigantismo, no, gigantes reales, gigantes de 2,5 metros, lo normal son 4, pero se han encontrado gigantes de 7 metros, de 10 metros, inclusive de 12, vivos. ¿Qué pasa con ellos? El gobierno niega su existencia, borra las pruebas, y me estoy refiriendo
refiriendo a todos los tipos de gobierno, en cualquier país, sin importar qué país sea. Hay mucho ocultamiento en este aspecto. Dentro de los gigantes hay varios tipos. Hay gigantes parecidos a personas y hay otros que son simiescos, inclusive algunos con tipo de lobo. Bueno, de ahí seguimos nosotros, las personas, el famoso Homo sapiens. Variando dependiendo del país, varía tu fisonomía, tu estatura. Aquí en México, dependiendo del estado donde vivas, puede variar tu estatura, siendo los de Oaxaca entre los más pequeños, y siendo acá el norte, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, de los más altos. Pero luego sigue una raza pequeña. Ellos son intraterrenos. ¿Por qué intraterrenos? Viven en cuevas muy profundas, sí, muy profundas. No cuevas de 100 metros, no, quizá midan kilómetros. Se dice que allá donde ellos habitan hay valles, existen valles donde se produce mucho alimento, donde hay árboles, donde hay otro tipo de luz, otro sol, pero eventualmente salen a la luz, salen a la tierra, a la superficie. ¿A qué salen? Quizá buscar algún tipo de planta que no exista por allá, o algún tipo de mineral. También salen de cacería. No sé por allá cómo esté la pesca o la cacería o las cosechas. Cuando aquí en estos lugares vienen ellos por comida, salen a la superficie y cazan, se llevan cerdos, conejos, aves, de todo tipo. También llevan mucho maíz, mucho maíz, frijol, todo lo que pueden llevar, lo llevan. En Santa María del Oro, Durango, en los llanos de Cabrera, para ser exacto, cerquitita de la puerta de Cabrera, hay un lugar que le llaman el Jagüey. En ese lugar, en cualquier tiempo puedes pasar por el camino, es camino de terracería, y pasas bien, pero cuando llueve, en épocas de lluvias, se hace tipo pantano, y cuando las personas se llegan a atascar, se empiezan a hundir. No son arenas movedizas. Llega el momento que aquel vehículo se estanca por completo y batallan para sacarlo. Cuando llueve mucho, o bueno, cuando llovía mucho, no sé ahora si todavía esté igual o ya hayan arreglado, las personas evitaban pasar por ese lugar. Hicieron caminos alternos, le rodeaban un poco. Bueno, en ese trayecto que abrieron otro camino alterno, ahí era donde habían los avistamientos de este tipo de personas. Ahí es donde los veía, por entre los arroyos. Pero dicen que son personas pequeñitas, como niños pequeños. La vestimenta casi siempre es de pieles. De pieles pudiera ser de conejo, no sé, nomás decían que de pieles. Por eso muchos cuando los encontraban, ellos se acostaban y aparentaban ser conejos o liebres grandes. Era hasta que se ponían de pie y empezaban a correr o a caminar cuando se daban cuenta que en realidad eran personas pequeñas. Todo eso hubo muchos avistamientos, pero luego personas que estaban un poquito más hacia el rumbo de Indé los empezaron a ver, empezaron a tener ocasionalmente, más de noche, encuentros con ellos. Nunca fueron encuentros aterradores, nunca fueron encuentros bélicos, siempre fueron encuentros pacíficos. Son seres que no vienen a tratar de perturbarte ni a tratar de lastimarte, nada, no, de eso no hay nada. Había un hombre al cual se le estaban perdiendo los elotes, allá la cosecha es de temporal, y él se fijó que había muchas huellas. Y en aquel tiempo se llevó un catre, se llevó un buen rifle y una buena lámpara y una botella de vino. El catre o cama pequeña la puso a media huerta y él esperaba, empezó a tomar despacio, tranquilo, para pasar la noche. Nadie quiso ir con él, nadie le creía. Él esperaba que con el ruido, él pensaba que eran jabalíes los que estaban comiéndole el maíz. Cuando despierta en la mañana, muy de madrugada, pues todo estaba oscuro, no vio nada raro. Según él no se había dormido, pero resulta que sí se durmió. Sale el sol, ya se preparaba para irse y se da cuenta que otra vez se había llevado parte de la cosecha, pero que alrededor del catre que él puso, ¿por qué no se acostó así? Simplemente porque el jabalí no es muy alto y para que no lo fueran a morder de abajo, pero de todos modos ahí donde estaba a la altura del catre el jabalí lo alcanza a morder en caso de. Había muchas huellas alrededor y le faltaba mucha cosecha. Ahí anduvieron, ya se iba molesto cuando se le hizo muy extraño el tipo de huella. Él no se había fijado, ya tenía días que había visto las huellas, pero no se había fijado cómo eran de personas, eran de niños, y pensó en los duendes, pero los duendes no se llevan así tus cosas. Los duendes no se llevan tu cosecha. Dejó pasar unos días, invitó a unos amigos de él, ya se prepararon, le dijeron, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a desvelarnos hoy para mañana dormir. Y otro día se tomaron unas pastillas para dormir y durmieron prácticamente pues hasta después de mediodía. Y en la noche se fueron, pero ya no llevaron vino, únicamente café, y pusieron 2 casetas pequeñas, como si fueran unas casitas de los perros. Hicieron 2, pero altas y un poquito grandes, y las pusieron a un lado del camino, ya no adentro de la labor, a un lado del camino, con pequeñas rendijitas para estar pendientes y unas sillas. Había 2 personas en cada caseta, eran 2 casetas, eran 4 en total. Llevaban rifle y llevaban lámparas. A medianoche estaban oyendo los ruidos de aquellas personas y pasaron caminando con elotes. Prenden las lámparas, apuntan con los rifles y se dan cuenta que son como unos niños ya muy maduros, o sea, en el tamaño de unos niños, y no quisieron disparar. Les
Les hablaron, uno de ellos se detuvo, dijo, detente, párate, no queremos disparar. Platicaron con él y les comenta que les dijo que los iba a recompensar. Dijo, es que tenemos hambre, estamos pasando situaciones difíciles en la comunidad. ¿Dónde vives? Porque ellos pues conocían todos los pobladitos, son ejidos, son comunidades pequeñas. Por ahí cerquita está la Puerta de Cabrera, está el Encino de la Paz, la Boquilla del Muerto, la Pastoría, y ninguno de ellos hay de ese tipo de personas. Dices que no sabes la ubicación y no te la vamos a decir. Simplemente mañana no vengas, ven hasta en la mañana. Y aquí en esas 2 casetas te vamos a dejar algo para pagarte, pero vamos a estar viniendo por la cosecha. Dijo, ¿te la vas a llevar toda? Toda. Dijo, ¿con qué me vas a pagar? Dijo, hay un polvo amarillo que es muy codiciado por ustedes. Mañana te voy a traer 2 costalitos pequeños. ¿Te basta con eso? Dijo que sean 3. Van a ser 3 entonces. Las otras personas no escucharon, aparte él era el dueño de los elotes. Dijo, entonces si es así, váyase, mañana voy a hacer eso, pero más vale que sea cierto, porque si no se voy a tomar represalias. Efectivamente, otro día no fue él, hasta en la mañana, y había 3 morralitos con oro, había pepitas y poquito oro en polvo. Aquello superaba con creces todo lo que se iban a llevar. Él optó por ir a cambiar y compró varios costales de frijol y los puso en costalitos pequeños. Y por donde él veía que ellos caminaban con ese rumbo, él sabía, fue y les puso los costales a la orilla del camino. Allá en las noches no hay nadie transita por ahí. Y se sentó a esperarlos, tomándose un café, puso una fogata y volvió a llegar aquella persona pequeña. Pasaron varios por entre camino y aquella persona pequeña llegó, le preguntó que qué hacía. Dijo, te estoy esperando. Mira, aquí te traje frijol. Estoy hablando que posiblemente les llevo una media tonelada. Dijo, si quieres, dime a dónde te lo llevo. Te vas a llevar todo el maíz, llévatelo, no pasa nada. Ya me pagaste mucho. Muy bien, me fue mejor que si lo hubiera vendido yo. Entonces te compré este frijol, llévalo para tu gente. Dime qué más necesitas. Por ahí le hizo una lista de otras cosas. Dijo, mañana te traigo otros 2 costalitos. Dijo, no es necesario, con lo que me diste basta. No, dijo, yo te voy a dar otros 2 costalitos de lo mismo que te di, o a lo mejor otros 3. Tráeme lo que me estás diciendo. Mañana va a venir mi gente, pero no queremos que estés aquí. Si tú no estás aquí, yo te regalo eso. Otro día les llevó aceite, manteca de puerco, muchas cosas, sal, azúcar. Posiblemente él por ahí contó que algunos medicamentos. ¿Qué fue lo que llevó? No sé. Hizo una pequeña lista él de lo que le habían dicho que tenía que llevar, y efectivamente le volvieron a dejar el pago, pero le dijeron que ya por mucho tiempo no iban a regresar porque con eso era suficiente. A los 15 días les volvió a llevar y aquello duró 3 días ahí. Él se los dejó en un arroyo, más o menos por el rumbo donde ellos vivían, donde él sabía que caminaban para ese rumbo. Los dejó en un arroyo, les dejó bastantes cosas. Y aquellos duraron 3 o 4 días y luego se perdió. Perder en el sentido de que se desapareció. Posiblemente se lo llevaron para comer. Luego de ahí se han visto avistamientos con rumbo a Guanaceví. Hay unas comunidades por allá. General Galeana es una de ellas. General Galeana, por sobre el margen del río, hacia arriba, han visto ese tipo de personas pequeñas. Ahí hay muchas labores, las personas siembran, pero es poco lo que siembran de frijol, de maíz, de temporal. Pero hubo una persona que entró al monte y lo que le extrañó es que había huertos de calabaza cerca del río, tenían su sistema de irrigación. ¿Cómo es? No me preguntes, yo no vi y no me explicaron. Estaban regando huertos pequeños y tenían en esos huertos desde calabacita, tomate, chile, cilantro, muchas cosas, pero era con agua del río. Pero estaban muy lejos de las comunidades y no había ninguna casa cerca y no había ningún camino que los llevara para allá. Únicamente había veredas pequeñas, como las que hacen las vacas, pero las vacas no podían entrar ahí. Había una especie de cerco con ramas para que ningún animal cuadrúpedo pudiera entrar. Ellos tienen su ingenio para poder cosechar. Él le hizo extraño, pero ya no quiso saber más. Vio huellas muy pequeñitas y como todo, se lo adjudicamos al diablo, pues él también no fue la excepción. Por acá, de los ranchos de Indé, mucho más allá de la Trinidad, también se contaba de que habían visto ese tipo de seres. Yo conozco únicamente hasta la Trinidad, hasta ahí nada más. Estamos hablando de Indé, quizá unos 20 o 30 kilómetros más allá, pero decían que más allá había una laguna pequeña, que es donde creían ellos que existían ese tipo de seres, porque les gusta mucho la pesca, saben pescar. ¿Qué tipo de peces les gusta? No sé, pero les gusta la pesca. Son omnívoros, al igual que nosotros, y comen su comida guisada o cocida, saben hacer fuego. Hablan, cantan, gritan, bailan, se emborrachan, pero dicen que las borracheras son controladas, que no les permiten beber en exceso. Les permiten beber de diario si necesitan o si quieren, pero no en exceso. Nunca perder el control. Se dice que ese tipo de seres no son agresivos con la gente, a menos que tú los
los ataques. Es cuando puedes recibir algún ataque de ellos, mientras no. Eluden cualquier avistamiento, evitan cualquier enfrentamiento, evitan que tú los veas. O sea, se cuidan muchísimo. ¿Para qué? Para que tú no vayas a tener motivos para poder lastimarlos. En el estado de Durango, cerca, muy cerca de Guanaceví, Durango. Guanaceví es una comunidad, se puede decir que un 30% minera, un 20% de agricultura, un tanto de ganadería y otro tanto de lo que son maderas y sus agregados, porque también tiene bosque de pino. Bueno, hace algunos años yo anduve por allá dando servicio, en especial en Coscomate y Los Álamos, unas comunidades que están cerca. Ahí es zona agrícola, pero te acercas un poquito más a la cabecera y encuentras ya lo que son las minas, a la cabecera municipal. Ahí en Coscomate estaba la historia de una familia, la cual por mucho tiempo no se veía que prosperara. Sembraban y no se veía que comprara nada. La familia casi nunca compraba cosas. Tenía muy buen vehículo. ¿De dónde lo sacaron? No sé. Muy buen vehículo. Pero los hijos se fueron de la ciudad, de ahí del pueblito. Nada más quedaron el par de ancianitos. Platicando con ellos, el por qué, me platicó la señora. Esto fue narrativa personal. Algunas cosas me las contó ella, otras el marido, porque me invitaron a comer. Me dicen que hacía mucho tiempo a ese lugar había llegado algo a tocar la puerta en la noche. Ellos vivían pobres, tenían sus hijos pequeños, pues 10 años la niña menor y unos 14 el mayor, eran 3. Yo quiero suponer que el otro tendría unos 12, 2 hombres y la menor era mujer. Le tocó y le dijo ella, ¿quién es? Dijo, no salga señora, nada más preguntarle a ver si me vende unas gallinas. Dijo, oiga, pero las gallinas están echadas ahí adentro. Dijo, sabe que tenemos hambre, queremos pagarle bien, muy bien, pero no quiero que nos vea. Mire mi amigo, a un mexicano no le puedes decir no hagas esto porque hace lo contrario. Abrió la puerta, estaba oscuro afuera, pero abrió la puerta y ella pues no veía nada hacia arriba. Dijo, oiga, pero ¿es un fantasma o qué? No, dijo, estoy aquí abajo. Y volteó y eran unos niños. Ella los vio como niños, estaba oscuro. Oiga, niños, ¿qué andan haciendo acá? Dijo, señora, no somos niños, esta es nuestra estatura normal, ya de adultos. No se asuste, no le venimos a hacer nada, queremos comprarle una gallina o 2, las que nos venda. Dijo, es para enfermedad, sí. Dijo, no se las vendo, se las voy a regalar. Ya le preguntaron por su niña y los muchachos, pues ya están dormidos. ¿A poco los conocen? Sí los conocemos. Pero ¿cómo es que los conocen? Nosotros jugábamos con ellos hace 2 o 3 años. La señora pensó que eran amigos imaginarios los que tenían sus hijos, porque sus hijos los mencionaban con nombre, fulano de tal, mangano, bueno, por no dar nombres, ¿verdad? Dijo, oiga, ¿a poco ustedes son? Sí, pero ¿de dónde son, niños? ¿Dónde viven? No somos niños, señora, somos otra raza, otra especie diferente. Y les dijo, ¿puedo traer una lámpara para verlos? Está bien, vaya, tráigala, pero lo que vea no lo vaya a platicar a nadie. No, está bien. Fue y trajo una lámpara y los vio y ella se quedó asombrada porque eran personitas, no personas con enanismo, eran personas bien definidas, delgados, muy pequeños. Entonces les dijo, ¿qué es lo que quieren? Llévense las gallinas que quieran. Señora, nada más que está un perro ahí adentro. Vaya, tráigalas y aquí le pagamos. Dijo, ¿se las voy a regalar? No, queremos pagarle. Dijo, porque su hija hace un tiempo nos dijo que estaban batallando para comer. Hay ocasiones que te llega una racha muy mala. Cuando llegan las rachas malas, temporadas malas, para que mejor me entiendas, temporadas de escasez. Cuando te llega una temporada de escasez, quizá no te mueras de hambre, quizá no te mueras de ese tipo de cosas, pero sufres bastante. Ellos ya tenían un tiempo que el hombre ya no podía trabajar en la mina, entonces él había sido minero toda su vida, tenía su huertita para sembrar, entonces por tantas cosas que inhalan ahí, los gases y todo eso, se acaban muy pronto las personas, los mineros. Entonces ya no estaba trabajando, los hijos estaban batallando para comer, todavía no trabajaban y les dijeron, mire, aquí está, esto le traemos. Era un buen costalito, muchos les llaman talegas, un costalito de piel. Dijo, ¿qué traen ahí? Dijo, ustedes lo conocen como oro, eran puras pepitas. Dijo, pero no lo vaya a cambiar aquí en la mina, porque hasta la cárcel pueden ir a dar. Les dejaron un costalito de oro y eso les cambió la vida. El amigo, se llevaron sus gallinas, les llevaron 2 gallinas. La señora les dio un poquito de despensa, le dijo, ¿cómo no vienen mañana o pasado? Señora, vamos a venir en una semana. En una semana les tengo bastantes cosas, dijo, porque ahorita la verdad no tengo casi nada ni para comer nosotros. El hombre se fue a la capital, a Durango, a cambiar aquello y se llevó a la familia. Allá les compró zapatos, les compró ropa. Vinieron muy cambiaditos los muchachos porque andaban pues prácticamente con todo roto. Y nunca se le olvidó al amigo cuando vuelven aquellos seres. Ya les tenía, que les había prometido su esposa y él los quería conocer.
reconocer, en agradecimiento. A esa hora, sus hijos se quedaron despiertos para saludar a sus amigos, porque para ellos eran sus amigos. De niños jugaron con ellos. Ellos ya estaban en la adolescencia. Pasa el tiempo y aquellos muchachos se van a estudiar a las escuelas del pueblo, porque ahí no había mucha educación. Se van con una familia de la señora, una hermana de ella, a la capital, a Durango, y allá estaban estudiando y en vacaciones regresaban. Y siempre que regresaban, ellos en la puerta ponían un pañuelo blanco. Esa era la señal de que ellos estaban ahí. Entonces a medianoche llegaba alguien y tocaba. Y si escuchaba la voz de ellos, aquella personita se quedaba, y si no, para que no fuera a ver un truco. Pues platicaban año con año. Yo cuando los conocí eran grandes los señores. Sus hijos ya se habían casado, vivían ellos decentemente. El hombre no trabajaba, sembraba poco, pero decía, es que ya tengo que ocuparme en algo, dice, porque mi salud no ha estado muy buena. Desde que dejé la mina, mi salud se ha visto mal, pero dice, yo tengo que ocuparme, tengo que hacer cosas. Muy bien, él está trabajando en su huerta, en su negocio, pero no batallaba por economía. Lo que él necesitaba era no irse a la ciudad, porque ya habían intentado vivir en la ciudad, pero él no pudo. La mujer sí se adaptó por sus hijos, pero él no. Dice, ellos vienen cada año vienen, y aunque no necesite nada, ellos me compran, siempre me traen pepitas. Yo no las conocía. Le dije, pues la verdad me está hablando en un idioma que yo no conozco las pepitas, no sé ni qué es. Dijo, ¿las quiere conocer? Sí. Dijo, mire, déjelas traigo. Y se fue, quiero pensar que a su recámara, porque entró más allá, estábamos en la cocina. Trajo un plato grande, blanco, de plástico. Lo puso sobre la mesa y traía un costalito de piel. Y sobre ese plato vació el contenido del costalito. No venía lleno, era medio costalito chiquito, pequeño. Y vació el contenido. Eran unas bolitas amarillas, de un amarillo oscuro. Dijo, estas son. Yo ni siquiera las tomé. Sí tenía curiosidad, pero pues no tiene caso. Dijo, si gusta, tómelas, véalas. Le dije, oiga, pero ¿y estas no se van a deshacer cuando las agarre? No, agarre una. La levanté, pues pesaba poquito. La estuve observando y ya me dice, mire, con estas es con la que ellos dicen que nos pagan, pero no nos están pagando. Dice, estos son regalos, porque realmente lo que nosotros les damos no vale nada en comparación de esto. Esto para ellos allá lo encuentran en abundancia. Ellos dicen que donde viven ellos hay mucho, hay exceso. Esto para ellos no tiene valor. Nos lo traen por la amistad que tienen con mis hijos. Y mis hijos, dice, vienen cada año, y cuando ellos vienen hacen una comida, la organizan. Dice, y en esas fechas amarramos los perros, los metemos allá en una casita que tenemos especial para ellos, se encierran y cenamos afuera, en lo que era el patio. Ahí vienen ellos y comen con nosotros. Los vecinos no se dan cuenta. Dice, aquí donde estamos nosotros, como es una comunidad muy pequeñita y vivimos en la orilla, no tenemos vecinos alrededor. Los vecinos están un poquito retirados. Entonces, a esas horas nosotros no tenemos luces prendidas para que ningún vecino vaya a venir a molestar. Luego, aparte, ellos llegan por entre el monte. Llegan, cenan, platican con mis hijos. Por ahí ya tenían un nieto y dice, y a mi nieto lo quieren mucho. No son personas malas, dice, son personas buenas, son personas pequeñitas. Le habían traído una piedra. De eso yo no conozco, me la mencionó. Dice que esa piedra vale lo que costaban en aquel tiempo 4 o 5 camionetas nuevas. No me la enseñó. Pues ahí la tengo, ¿la quiere ver? No, le dije, no tiene caso. Le dije, oiga, ¿por qué me cuenta todo esto? ¿Por qué me comenta? Me dijo, la señora nos cayó bien. Y luego no se ve que ande de chismoso. Le dije, la verdad, no tengo muchos amigos. Yo no soy de amigos. Esa es una. La otra, que yo no soy de los que andan llevando y trayendo. ¿Se emborracha? No me emborracho. Yo de mi casa, de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo y nada más. Ya cuando me venía para mi casa, que ya había terminado el trabajo con ellos, me decía el hombre que tomara unas pepitas para que las cambiara, y me dijo dónde, pero yo la verdad no quise, no acepté. Me pareció que eso sería muy ventajoso de mi parte, que no sería honesto. Entonces le dije, no, la verdad no quiero. Le agradezco, pero me está invitando a comer, con eso es más que suficiente. Ya les perdí la pista. Posiblemente entrando el año me dé una vuelta por allá. Queremos recopilar historias, queremos visitar lugares, pero entre esos lugares, a las personas y a los lugares donde hemos estado, queremos visitar, queremos ir. Mi hijo esos lugares no los conoce, esas personas no las conoce. Yo quiero que las conozca y esperemos que ellos quieran en algún momento dar su testimonio personalmente, porque eso es muy importante para nosotros, que ellos narren, aunque es difícil. Yo francamente, ya tratándose de este tipo de seres, evitaría un poco el tener alguna evidencia, porque nosotros, en vez de proteger las especies, las arruinamos como humanos. Entonces no me gustaría que un día aquella comunidad fuera a pasar algún problema por culpa de que estamos publicando cosas. Por eso normalmente no damos nombres de las personas que nos narran todo esto. No sé si este sea el último programa sobre las personas pequeñas, la verdad no sé, porque llegan y llegan y llegan
y llegan mensajes, llegan vivencias. Todo esto yo lo he visitado, he estado en esos lugares, pero aquí en estos días nos han llegado narrativas de personas que han tenido contacto con ese tipo de seres. Si vemos que son verdaderos, podemos publicarlos y quizá las personas se atrevan a ellos mismos testificar.